esta charla porque ella me va a ayudar, ahí está. Bueno, me va a Hola ayudar a con el todos. chat, con las preguntas, porque por ejemplo, si yo estoy mostrando una presentación, me es difícil ver el chat en el momento. Entonces ella me va a ayudar con las preguntas y como una moderadora. Elegí a la Cami por varias razones. La Cami primero es una ex alumna que nos conocimos primero online durante esta pandemia y la suerte que tenemos que vivimos cerca porque ella está en Quilpué y yo estoy en Valparaíso, en Chile. Y ella después del curso, bueno, logramos conocernos en persona, visitó mi casa y hoy en día estamos a punto de comenzar el proyecto de su casa en Quilpué y es donde va a ser el próximo curso presencial en enero. Entonces, bueno, para mí es como perfecto porque vamos a estar unidas por largo tiempo ahora con el proyecto de su casa y eh, con todas las ganas de empezar un proyecto y estar en terreno después de toda esta pandemia que ha sido difícil el encierro. Eh, Así es que vamos a ir, Absolutamente. claro, no sé si quieres aportar algo más, Camila. Yo les pido que tengan sus micrófonos cerrados para que Loreto pueda estar tranquila hablando. Y si tienen cualquier duda, saludos, consultas, todo lo que necesiten, lo escriben en el chat y yo voy ahí interrumpiendo a Loreto para que podamos tener una conversación un poco más fluida. ¿Vale? Muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, Loreto, vamos. yo lo que preparé en realidad, mira, en principio yo iba como a hablar sin nada, digamos, sin ningún respaldo como de la técnica de Super Adobe, pero pensé después que se podía volver un poco caótico porque me imagino que todos deben tener muchas preguntas de naturaleza diferente. Entonces hice una pequeña presentación como para comenzar desde cero, como si, me imagino, yo sé que hay alumnos, que los veo ahí por ahí las caritas, que ya saben lo que es el Super Adobe, pero me imagino que hay gente que tiene muchas dudas como desde el inicio de la técnica. Entonces preparé una presentación que nos va a permitir ir como navegando un poco en el tema del Super Adobe finalmente vamos a hacer una rueda de preguntas y respuestas, ¿ya? Esta charla tiene como fin informar y poder esclarecer muchas dudas que hay con respecto a esta técnica. No pretende ser un curso para nada, los que han tomado cursos saben que el proceso de aprendizaje lleva mucho más que una hora y hay muchos temas que hay que ver, entonces también quiero aclarar eso, de que no, el fin de esta charla no es un curso, pero sí aclarar dudas para que las personas puedan decidirse si realmente es una técnica que les puede servir o no, ¿ok? Así que bueno, me voy entonces a la presentación. Ahí voy, ahí voy. Acá tengo que poner. Bueno. Construcción con Super Adobe. Bueno, ya la palabra Super Adobe para muchos resulta como polémica, porque la palabra deriva de otra palabra que es el adobe. Y ya en ese sentido, a veces también hay gente que confunde los términos. Una de las cosas que yo les enseño a mis alumnos al tomar un curso es que, bueno, el Super Adobe no es Adobe, es una cosa que toma ciertas cosas de la construcción ancestral, pero que en realidad es una tecnología nueva y como es una tecnología como de recursos bajos, pero muy eficiente, y es importante distinguir que el Adobe sería algo diferente al Super Adobe, ¿ya? Y el término Super Adobe no tiene que ver con superioridad, sino que tiene que ver con una terminología inglesa que tiene que ver con un gran Adobe, un Adobe que es grande, un bloque de Adobe que es largo. Alguna vez tuve la oportunidad de presentar una ponencia sobre Super Adobe en un congreso donde solamente hablaban de técnicas ancestrales y de hecho prohibieron mi ponencia por decir Super Adobe, porque me prohibieron diciendo que era una palabra despectiva y a pesar de que yo les expliqué que en realidad venía del inglés Super Adobe, que tiene que ver con el tamaño del bloque,
a mí no me pareció muy pertinente ir finalmente a esa charla por ese tipo de prohibiciones, pero quiero aclararlo. El adobe es el ladrillo de adobe tradicional, que es de barro, y superadobe es un bloque que se logra a partir de un saco de polipropileno, que ya vamos a ir mostrando cómo se logra. Bueno, el superadobe lo creó un arquitecto que lamentablemente falleció en 2008. Él falleció justo un año antes de que yo pudiese ir a estudiar superadobe a ese mismo lugar que ven en la foto, que es la Fundación CalEarth en California. Y es un arquitecto maravilloso, un humanitario, una persona valiosísima, valiosísima, y realmente es una pérdida que él no esté, porque la técnica de alguna manera, todo lo que creció, creció mientras él estuvo vivo. Él es un arquitecto iraní que debió dejar su país por problemas políticos y se radicó en Estados Unidos. Y en Estados Unidos él se transformó en un profesor de la Universidad de California. En la Universidad de California él era especialista en construcción con tierra. Él, antes de llegar a Superadobe, había presentado trabajos, como salen acá en la presentación, de Magma Structures, que son casas de cerámica cocida, que son casas de barro gigantescas, que se transforman en un horno, la casa completa, y se solidifica y se transforma en un solo bloque, que son, digamos, la antesala y los antecedentes del superadobe, porque empezó a trabajar con esto de lo que es la arquitectura monolítica, y también con lo que se llamó el Velcro Adobe, que es en realidad el superadobe, pero creado para la NASA, para construcción lunar y planetaria. En realidad, el superadobe, por así decirlo, despega como técnica cuando él es invitado a trabajar para la NASA para proponer un sistema constructivo para la Luna y Marte. Y este sistema constructivo tenía que ser lo más económico posible para poder llevar el mínimo de material a la Luna. Imagínense que la NASA tenía un problema, que una nave espacial, cárguenla con cemento, imagínense lo que significa eso. Entonces, bueno, llamaron a un especialista en tierra para que resolviera este dilema, y él llegó a la técnica de superadobe, que en ese momento se conoció como Velcro Adobe, ¿ya? Y él patenta el nombre superadobe después de haber trabajado para la NASA en este simposio donde propone el superadobe con domos para construir en la Luna y en Marte. ¿Ya? Esto es bien importante. Hay harto mito con respecto de dónde proviene el superadobe, y si bien se hacen alegorías con respecto a que son los mismos materiales que se utilizaban en las trincheras, por ejemplo, es súper importante entender de que las bolsas, los sacos de papa, por ejemplo, que se utilizan en las trincheras, son rellenos simplemente con arena o son simplemente rellenos con tierra, pero no son bloques armados, como vamos a ver más adelante en esta presentación. Entonces tenemos que el superadobe es una técnica desarrollada inicialmente para la NASA y como parte de un proyecto de construcción lunar y planetaria. Es poco lo que se sabe así abiertamente sobre en qué estado estarán esos proyectos para los que trabajó Nader Khalili. Pero evidentemente, claro, llevar bolsa y rellenarlo con polvo lunar. ¿Y por qué se utiliza el nombre Velcro Adobe? Porque justamente como hay diferencias en el tema gravitacional, las bolsas tenderían a separarse. Entonces se pegaban con Velcro, que el Velcro es un material que también fue creado para la NASA en su momento y que fue desarrollado por la empresa 3M. Entonces, principalmente se desarrolló esa técnica para construcción lunar, y para condiciones terrestres se acondicionó con el alambre de púa como una alternativa al velcro. Esta es una vista superior del primer prototipo que se hizo en California, en la Fundación CalEarth. Se llama Mars One, Marte 1. Este prototipo está hecho con sacos, que en el caso particular de estos sacos eran sacos que antes tenían arroz. Cuando los desecharon, fueron rellenados con tierra, humedecidos, compactados, no fueron estabilizados. Ya vamos a hablar un poco más sobre lo que es estabilizar, que es mejorar la mezcla. Y este prototipo está así, tal cual como se ve acá. Se puede sacar, estas fotos todas son fotos sacadas por mí cuando yo estudié en la Fundación CalEarth. De hecho están así como crudos, sin revoque, para poder apreciar justamente el origen de la técnica y cómo se construyó este primer prototipo. Esta es la vista exterior de Mars One. Bueno, entonces
tenemos que la técnica del superadobe se desarrolló y evolucionó en este instituto, que es donde yo estudié, y estoy muy agradecida de la información que yo recibí en este lugar. Yo antes de ir a la Fundación CalEarth, yo ya había indagado en el tema de la construcción con tierra y busqué los orígenes de la técnica para realmente aprender, porque en esos años yo estaba viviendo en Argentina y vi varias personas que estaban experimentando con sacos, tratando de hacer algo similar al superadobe. Y por formación, que yo soy diseñadora, me di cuenta de que algunas cosas como que me parecían incongruentes, de que no iban a funcionar muy bien estructuralmente, entonces empecé a investigar de dónde realmente venía la técnica. Y ahí es que llegué yo a la Fundación CalEarth. En esos años, la Fundación CalEarth todavía no había dado ningún curso en el exterior, solamente daba cursos en su campus en Hesperia, California, no daba cursos en otros ni ciudades ni países. Tengo que decir que mucho orgullo, yo soy la primera persona que enseñó superadobe en Sudamérica y soy de las personas que lleva más años enseñando esta técnica fuera de la institución CalEarth. Bueno, entonces tenemos que el superadobe es construir con rollos de sacos, que son bobinas de sacos, con tierra. Las casas o refugios son construidas con mangas o rollos de sacos, también se pueden usar los sacos individuales y se van uniendo capa con alambre de púa, que son efectivamente los mismos elementos de la guerra, y por lo tanto son materiales que son susceptibles de encontrar en cualquier lugar del mundo, incluso en un país en guerra. La tierra es estabilizada con cal o con cemento, en algunos países se estabiliza con emulsión asfáltica, que sería como el crudo de petróleo, para asegurar una cohesión del relleno y mayor rigidez. Bueno, este tema de la estabilización es bastante polémico, porque hay mucha gente que es autodidacta del superadobe y no estabiliza. Entonces, digamos que utilizan desde arena suelta, la meten saco y empiezan a, digamos, poner un saco sobre otro. De alguna manera los sacos son tan gruesos y tan estables que no, uno ve que la pared se va armando, pero eso no significa que sea un bloque sólido y que sea realmente una técnica sismo resistente. Entonces, este es un tema en el que yo hago mucho hincapié. Yo sé que acá hay gente de distintos países. Yo viví muchos años en Argentina. Actualmente estoy viviendo en Chile. Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. De hecho, el sismo más grande que ha presentado el planeta fue en este país. Por lo tanto, yo construyo pensando en que va a venir un gran sismo. Y para eso yo siempre estabilizo con cemento o con cal. Y es algo que es muy importante. Muchos de los proyectos que nosotros nos ha tocado inspeccionar, a veces hay gente que construye, por ejemplo, no toma una capacitación, pero construye su casa o contrata a alguien que dice saber de superadobe y después nos llaman para decir, uy, ¿sabes qué? Yo hice una casa de superadobe, pero se me está cayendo o las paredes se me mueven, entonces nosotros vamos a inspeccionar y nos damos cuenta de que los bloques están mal hechos y tenemos que mandar a demoler las casas por seguridad. Entonces, esta es una de las motivaciones de dar esta charla, para que la gente pueda entender que una cosa es meter tierra dentro de un saco y otra cosa es lograr un buen bloque con tierra estabilizada y realmente que tenga una capacidad de cohesión y una capacidad de compresión, ¿ya? Que es lo que permite, digamos, es la fuerza que resiste un bloque. Acá tenemos un resumen de imágenes de cómo se van rellenando las bolsas en el mismo muro, de cómo se sostienen las bolsas y de la compactación, que es algo muy importante. Acá también hay muchas falencias en las personas que no han tomado una capacitación en esta técnica. Estos pisones que ustedes ven ahí son metálicos. Los pisones metálicos realmente logran compactar la tierra y no lo hacen de igual manera los pisones de madera. Es un error que uno, nada más que por las fotos te puedes dar cuenta de que muchos proyectos no están bien compactados. Existe la suerte para algunos países, por ejemplo como Brasil, que realmente no es un país sísmico, entonces la técnica ha derivado a otras técnicas, como por ejemplo el hiperadobe, y algunos también se
toman, digamos, la libertad de no compactar tanto y ven que el muro igual se les arma, pero en realidad la técnica correctamente tiene un nivel de compactación muy alto, se logra un bloque muy resistente y eso solo se logra con los pisones metálicos. Las formas de la naturaleza. Bueno, esto es muy importante. O sea, la historia de la arquitectura, por así decirlo, ha ido en contra de las formas de la naturaleza. O sea, la naturaleza del siglo XX y del siglo XXI es ir en contra de la gravedad, por ejemplo, hacer un estacionamiento gigante que vuela sobre un parque que hay abajo o una terraza vidriada y que abajo no tiene nada, no se le ven las columnas, etc. Digamos que la historia de la arquitectura ha sido ir desafiando las fuerzas naturales de la naturaleza, pero si nosotros observamos la naturaleza, en realidad predominan estas formas, que son las formas curvas, los domos, las cuevas que se forman naturalmente. Entonces el superadobe toma estas formas naturales de la naturaleza y las aprovecha para que se autosoporte, se autosustente y economices en recursos que son innecesarios cuando te adhieres como a estas formas naturales. O sea, si por ejemplo tú haces una cosa curva, un domo, no necesita tener columnas, no necesita que pongas vigas, no necesita un montón de elementos que en otro tipo de arquitectura sí necesitas. Entonces esto también es algo muy importante porque muchas personas que hacen superadobe vienen todavía con la imagen de la casa rectangular, por ejemplo, y para poder esa casa, que esos muros se sostengan bien, necesitas que tenga contrafuerte, sería mucho mejor y más fácil hacerla si es que tiene algunas paredes curvas. Entonces acá también hay harto tema de diseño que es una de las cosas que también falla. ¿Mm? Y el arco como forma primaria, como ustedes ven acá, estos son ejercicios que yo misma realicé. De hecho, puedo decir que es mi primer arco, el primer arco que yo construí en la Fundación Caleber, cuando aprendí a hacer aberturas. Y es increíble, digamos, cómo algo tan básico se sustenta por sí mismo. Y en la foto de la derecha, creo que ustedes la ven a la derecha, no sé, es los ladrillos que hacen una doble capa de ladrillo, en el fondo están haciendo un contrafuerte, que es el principio básico por el que se sustentan, por ejemplo, las iglesias góticas, ¿no? Entonces, el arco como forma primaria y para poder hacer ventanas, para poder hacer los mismos domos. Bueno, ¿por qué esto? Hay mucha gente que dice que gente que viene del área de la bioconstrucción y de las técnicas más ancestrales, que podríamos decir, por ejemplo, el adobe, la quincha, por ejemplo, incluso la de fardos de paja, aunque es bastante moderna también, pero el tapial, que el superadobe no es sustentable. No es sustentable porque se escuchan frases como esas, ¿no? Yo he escuchado muchas cosas que se dicen por ahí del superadobe. Por ejemplo, no es sustentable porque utiliza una bolsa que es plástica. No es sustentable porque utiliza calo cemento, ¿ya? Y esto yo lo cuestiono y lo pongo en duda porque resulta que la deforestación del mundo, la mayoría de las casas que cuentan con madera, es madera que en realidad ha deforestado. El 60 o 70% de la deforestación del mundo se debe a la construcción. Por lo tanto, si tú pudieses poner en una balanza y sacar el cálculo como de la huella de carbono y de la huella como de sustentabilidad, el superadobe es muy sustentable. Por ejemplo, nosotros en Chile tenemos un gran desierto y en el desierto de, por ejemplo, La Serena al norte, podría dar otros ejemplos, en mismo California también el desierto de Mojave, y todo lo que es Medio Oriente, por ejemplo, los países Irán, Pakistán, no tienen madera. Por lo tanto, la madera tiene que recorrer largas distancias para poder, no sé, dar estructura a una casa. Entonces, en todos esos lugares, realmente lo sustentable es construir con tierra. Y si ese diseño, esa arquitectura puede ser autoportante, se puede autosoportar sin tener otras estructuras, es lo más sustentable que hay, ¿no? Entonces acá esto es cuestionable. Por otro lado, el plástico de las bolsas, que es un plástico que se degrada rápidamente en realidad, si bien es un derivado del petróleo, lo es un plástico que incluso puede ser como reciclado,
cuando queda en la obra, queda en el muro y no genera contaminación. Y si genera contaminación, lo puedes quemar, digamos, se disuelve y no deja residuos. Yo he estado en obras de construcción convencional y la cantidad de basura que genera una obra convencional es muchísima. En una obra de superadobe solo tienes restos de sacos que incluso los puedes cortar en trocitos e irlos metiendo dentro de la misma tierra y te puede quedar en el muro. Entonces, la cantidad de basura que genera una obra de superadobe es muy baja. Así que yo creo que yo podría dar una lista súper larga, no me quiero extender más en este tema, pero de las razones por las que considero que sí es sustentable el superadobe. Esta es la vista interior de un domo en el techo. Vamos a hablar ahora un poquito sobre el tema antisísmico. Esto también es algo que me preguntan permanentemente sobre, bueno, pero ¿está aprobado en este país o no está aprobado en este país? Bueno, lo que sí les puedo decir es esto. El superadobe sí ha sido testeado y aprobado como una estructura antisísmica por la legislación vigente del Estado de California en Estados Unidos. El Estado de California es igual de sísmico que Chile, ¿ok? Por lo tanto, es un testeo que tiene un alto estándar. Los domos de superadobe fueron testeados y pasaron sobre el 200% la normativa de ese estado de Estados Unidos, California, ¿ok? Ahora, en los países, por ejemplo, me van a preguntar Bolivia, Chile, Argentina, no sé, me imagino que hay gente de otros países también, bueno, sabemos que hay por ahí unos alumnos míos de Cali, etcétera. He tenido durante esta pandemia alumnos de todos los países, ha sido una experiencia súper positiva en ese sentido, porque he conocido gente de Estados Unidos, de México, he tenido alumnos de Puerto Rico, de Costa Rica, de Polonia, de, de Croacia, de un montón de lugares, así es que ha sido muy enriquecedor en ese sentido, a pesar de la falta de la práctica, que las vamos a retomar ahora este verano acá en Chile. Bueno, en algunos países, por ejemplo, del Medio Oriente, basta con que tú muestres la certificación de que en el estado de California está aprobado para que se hayan construido barrios. En Chile y en Argentina eso no es así, pero sí puedo decir que si la casa, dependiendo, vamos a hacer una distinción Chile y Argentina. Perdón, me atoré con tanta información, pero en Chile lo que sucede es que hay una legislación para todo el país y si es que la casa es de un piso, basta con que el arquitecto te firme los planos y, digamos, asuma, digamos, como la responsabilidad de ese tipo de construcción. Y en Chile ya hay por lo menos 3 casas que han pasado el proceso de les han dado los permisos de obra y conocemos muchos arquitectos que han tomado el curso en este país, por lo tanto, es algo que se puede resolver, ¿ya? Es importante ahí ver si es que la casa se hace pasar por suelo cemento o se hace pasar por como si fuese tabiquería de tierra, y ahí hay algunos alcances que hay que considerar dependiendo del arquitecto y de cómo el arquitecto va a presentar los papeles de alguna manera. Y en el caso de Argentina es muy variado porque en el caso de Argentina existe lo que se llama como una legislación por cada localidad tiene su propia legislación y digamos que hay localidades donde solo puedes construir con ladrillo y tiene que ser ese tipo de fachada y hay otros lugares donde no hay ningún tipo de normativa y hay otros donde te obligan a hacer cimientos convencionales y después te permiten hacer superadobe como si fuesen tabiques. Me ha pasado con varios alumnos de Argentina, pero va a depender de la localidad. Y va a depender finalmente también de cómo los arquitectos presenten y se muevan dentro del sistema, por así decirlo. Pero no es una técnica aprobada como dentro del listado de las técnicas del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, que en Chile. ¿Ok? Espero haber respondido un poco esas dudas, que es algo que me preguntan mucho. Bueno, vamos a algunos ejemplos con superadobe. Estos son los pequeños prototipos, los primeros prototipos de la Fundación CalEarth, porque en realidad la técnica empezó a desarrollarse primero en estos prototipos pequeños, que son domos que son refugios de emergencia. Esta pequeña villa de emergencia la construyó Nader Khalili con sus estudiantes para poder tener una especie de muestra de cómo se puede construir una pequeña comunidad de domos para refugios de emergencia en casos de catástrofes como terremotos, tsunamis y otras cosas.
Entonces él construyó como un pequeño barrio de domos en California. Cuando uno llega a estudiar a California, uno llega y ve y puede incluso quedarse a dormir en uno de esos domos. Después, dentro del campus, donde está la villa de emergencia, que son todos domos individuales, que no tienen puertas, no tienen ventanas, tienen por ahí algunos un tragaluz o tienen alfombras, por ejemplo, en las aberturas, existe un prototipo de casa con domo, que es el único, que se llama ecodomo. Mucha gente confunde el término ecodomo con superadobe. A veces te llaman y te dicen, oye, quiero tomar un curso de ecodomo. Bueno, yo les quiero contar que ecodomo es un prototipo. Y es un prototipo que está patentado por la Fundación Cal-Earth, que es este prototipo que estamos viendo acá, que es un domo central de 4,80 metros aproximadamente a 5 metros el central, con 4 pétalos. Pétalos o nichos serían como los domitos adyacentes a ese domo central. Y la Fundación Cal-Earth tiene los planos de este prototipo que se llama Ecodomo, y tú puedes comprar los planos tal como te lo pide la legislación de California para presentar en cualquier lugar de California. Te vende la cantidad de sacos necesarios para hacer eso y ya ellos le llaman blueprints listo para presentarlo. ¿Ok? Entonces, hay mucha gente que directamente toma un curso viviendo en Estados Unidos, compra los blueprints, los planos, y compra la cantidad de bolsas a la misma Fundación Cal-Earth para hacerse su prototipo. ¿Ya? El prototipo es pequeño, tiene como entre 40 y 45 metros, lo que para una familia que tiene, no sé, 2 hijos o 3 hijos es pequeño. Entonces es más bien como para una pareja, y muchas veces, por eso mismo, hay veces que se unen 2 ecodomos, y ya vamos a ver algunas fotos de eso. Este es el prototipo que hay en la Fundación Cal-Earth, que es uno, y es un ecodomo. Lo construyó Kalili. Ustedes pueden encontrar en internet algunos videos de cómo se construyó esto. En YouTube hay información. Y acá tenemos una muestra de cómo se unen 2 ecodomos a través de un pasillo. Este es un proyecto familiar de un músico que yo visité cuando estaban, o sea, esas fotos las he sacado yo. Llevaban 3 días viviendo en la casa, se habían demorado 6 meses en construir esos 2 domos y estaban recién cambiándose. También en el desierto de Mojave. Bueno, acá tenemos otro prototipo que también crea mucha confusión. La gente en internet empieza a ver fotos interiores de superadobe y a veces ve fotos que son súper amplias en el interior y no son domos. Entonces la gente no entiende muy bien qué es eso, por qué hay unas bóvedas tan grandes construidas con superadobe. Bueno, estos prototipos fueron como posteriores al primer prototipo, Mars One, y son casas de bóvedas. O sea, es decir, tienen la forma como de una bóveda de cañón. Las paredes son de superadobe, pero los techos no son de superadobe, son de una mezcla muy similar a la de que va dentro del saco, que en realidad es un suelo cemento o un suelo cal. En este caso es un suelo cemento. O sea, es una tierra enriquecida con cemento para que adhiera mejor, con mallas metálicas, que las mallas metálicas cambian el nombre según el país. En algunos países se llama malla ACMA, malla CIMA, y no sé los países centroamericanos, pero es una malla cuadriculada que se utiliza para el cemento, para los pisos. Y esa malla, mediante unos moldajes metálicos, les aplican la tierra y logran este tipo de techumbre, que por supuesto, tengo que decirlo, es muy apropiada para el desierto y muy poco apropiada para cualquier lugar lluvioso porque es muy poroso. Por lo tanto, tampoco es un modelo fácilmente replicable este tipo de prototipos con bóvedas de superadobe que solamente tienen recubrimientos de tierra estabilizada. Eso también es un error muy común de la gente trata de trasladar lo que ha visto, por ejemplo, en la Fundación Cal-Earth, que es Hesperia, California, trasladarlo a Brasil o a Paraguay. Y resulta que los niveles de lluvia son otros, el nivel de humedad es otro, la tierra tampoco es igual a como vieron en el video, por lo tanto hay muchas variables que la técnica ha ido mutando en Sudamérica a otras cosas. Proyecto en Sudamérica. Bueno, he acá mi primera casa, que es una casa que está ubicada en una localidad que se llama Huerta Grande.
en la provincia de Córdoba. Huerta Grande está al norte de La Falda y al sur de Capilla del Monte. Nosotros compramos un terreno ahí que nos permitió, justamente en La Falda, por ejemplo, no podíamos construir con superadobe, y acá era muy campestre todo y las casas eran todas como autoconstrucción, entonces nos permitió esa beta de poder construir este proyecto tan loco. Imagínense que en la Fundación Calevers el proyecto que más domos tiene es el Ecodomo, que es un domo central con 4 pétalos. Este proyecto tiene 10 domos interconectados. Es uno de los proyectos más grandes que hay en domos en el mundo. Nos llevó a mí y a mi compañero un año de trabajo, un año completo de estar llenando sacos. Les puedo contar que tiene aproximadamente entre 3.500 a 3.800 metros de saco, lo que significa que son casi 4 kilómetros de superadobe. Y yo quería demostrar en Sudamérica que se podía construir domos. Estos domos están bastante bien. Sí, hemos tenido algunos problemas de humedad, que eso es uno de los problemas que tienen los domos, porque en ese lugar es muy seco durante 6 meses y después es muy lluvioso tipo subtropical durante otros 6 meses. Y no solamente que llueve mucho, sino que además graniza, y granizan piedras del tamaño de una pelota de tenis. Entonces, el daño que sufre, digamos, como las microgrietas que se han producido por el daño de los granizos y la lluvia, nos ha hecho que hemos tenido que impermeabilizar y volver a renovar ciertas partes de algunos domos en estos 10 años, por lo menos unas 3 veces, ¿ya? Y ahora probablemente vamos a tener que hacerlo de nuevo. Entonces, esto a mí me llevó a un cuestionamiento sobre con respecto a los domos en los lugares lluviosos. Y yo empecé a derivar mis proyectos en los lugares lluviosos a empezar a ponerles techos, o a ponerles techos convencionales o techos verdes. ¿Ok? Fue una experimentación personal que de alguna manera nos llevó a que la técnica la empezáramos a manejar de otra manera para que tuviese muy poco mantenimiento la casa. Y quiero ser enfática en aclarar de que no es que no se pueda hacer un domo en un lugar lluvioso, es una opinión personal que creo que no es lo mejor por diseño. Sí es muy buena opción si el lugar es muy seco, y creo que dependiendo del tipo de tierra, hay un árbol de decisiones ahí que tomar con respecto a los revoques exteriores y las pinturas que se pueden aplicar, etc. ¿Ya? Hay mucha controversia sobre este tema. Es una de las cosas que no salen explicadas en ningún manual. Por lo tanto, también acá hay mucho ensayo y error de gente que en el proceso se ha dado cuenta que funciona algo mejor que otro. ¿Ok? Acá hay una vista aérea de los Lore, domos. Sí, dime. me interrumpo 2 segunditos, es que estás Sí, justo con un interrúmpanme rayo de todo. luz, tienes Ay, un rayo ¿dónde? de luz atrás Ah, que te sí, le está da la cámara. llegando. Sí, está llegando el atardecer. ¿Salió ahí? Ahí, sí, Ah, qué bueno que ya, me ahí te dijiste, veo no un me da poquito cuenta. más. ¿Listo? ¿Quedé bien ahí? A ver. ¿Me quiere interrumpir para algo más? No sé si me quiere decir algo, Cami. ¿No? ¿Estamos bien? No han salido preguntas hasta ahora. Ok, ok. Bueno, Recuerden que si tienen preguntas, háganlas en el chat para ir conversando. ok. Sigo. Continúo. Se me salió la presentación. Perdón. Ya, continúo. Yo tampoco les quiero hacer tan larga la presentación, sé que es mucha información, pero me parece súper importante todo lo que estoy contando. Bueno, algo pasó que se me quedó como estancado, no me avanza. A ver. Bueno, acá vamos con otros proyectos como para que vean un poco lo que ha pasado con el SuperAdobe, particularmente más en Chile y en Argentina, porque si bien yo tuve la experiencia de ir a Bolivia a dar un curso, que fue bastante grande, no he vuelto a ir a Bolivia, y también Gese, que es mi compañero, ha dado cursos en México. Pero la verdad es que, bueno, como todo esto es algo nuevo, lleva tiempo hacer casas, no es como que
de la noche a la mañana aparezcan millones de casas de superadobe, todavía son pocas, pero ya estos son proyectos que son como, que han marcado una tendencia, ¿ya? Esta es la casa de Alfredo Illanes en la comunidad ecológica de Peñalolén, en Santiago de Chile. Es un lugar que es bastante rústico, pero está en medio de la ciudad, un proyecto muy lindo, que fue hecho con, bueno, con bastantes recursos, que eso también es algo importante, porque eh, también existe como esta fantasía de la tierra de que tú construyes con nada de dinero. Tampoco es así, o sea, por ejemplo, esos durmientes son de roble y justamente no es lo mismo ver una ventana con un durmiente de roble que una madera muy fina, que de hecho estructuralmente no sirve. Entonces, igual esto también es importante y las terminaciones llevan mano de obra y si la pagas, bueno, la mano de obra sigue siendo cara para personas como uno, o sea, una persona que tenga una clase media, le es difícil pagarle un sueldo a otra persona para que esté trabajando. Entonces, bueno, acá hay muchas cosas y hay mucha publicación en internet diciendo construye tu casa por $300 y eso no es así. Y yo quisiera ser muy realista en eso y ojalá que se abra el tema más tarde de cuando ya termine la presentación. Esto es una casa de lujo de Superadobe, que es la casa del Alfredo. Un orgullo realmente. Esta es la casa del Augusto Fronschauer de Viale Macé, en Córdoba, un alumno que es ingeniero, que participó en unos cursos, hizo unos domos, creo que el proyecto supera el mío. Creo que hay varios alumnos que me han superado como con mi primer proyecto, o sea, han llevado más allá el superadobe, es algo muy interesante. Realmente un proyecto muy similar al mío, tal vez incluso tiene un poco más de metros cuadrados. Bueno, este es un proyecto que se realizó en Tumbaya, en Jujuy, en Argentina. Este proyecto también es muy interesante porque un equipo del Instituto Provincial de la Vivienda de Jujuy se fue a capacitar conmigo en la casa de Huerta Grande. Ahí había un arquitecto y un ingeniero. Y ellos quisieron ver a través de un prototipo, que es este que están viendo, si es que era rentable construir con superadobe para vivienda social. No sé muy bien qué pasó después, pero este prototipo lo hicieron y quedó como un puesto de información turística que está al lado del camino en Tumbaya, ¿ok? Fue inaugurado por el gobernador, qué sé yo. Yo no lo construí, lo construyeron ellos, yo simplemente los capacité y a partir de esa capacitación surgió esto, ¿sí? Pero es un prototipo que mucha gente ha visto cuando han pasado por ahí. Lo interesante es que en la experiencia sudamericana es un primer prototipo por una institución oficial gubernamental. Bueno, este es el domo de un alumno que recuerdo mucho siempre, no solo porque hizo un domo precioso, sino que porque además fue de mis primeros alumnos, así es que me enorgullece mucho ver los proyectos de los alumnos y me encuentro que es bello, está en Tras la Sierra. Hernán, si mal no recuerdo, es ingeniero en informática y tomó el 2011 por ahí un curso. Esta es la casa de Luis Naranjo, que es un chef que tiene unos restaurantes muy buenos en San Antonio, Chile, en el puerto de San Antonio. Santo Domingo es un balneario que está al lado de San Antonio y él compró un terreno muy bonito, muy bien ubicado y es el primer prototipo que hicimos más como rectangular, por así decirlo. Un proyecto que fue desarrollado, o sea, se fue construyendo de a poco, llevó tiempo, llevó aproximadamente 2 años en que la casa finalmente estuviese terminada porque él trabaja mucho y yo iba a dar cursos cada 2 meses o 3 meses, pero no avanzábamos tanto como para terminarle la casa. Finalmente terminé capacitando a sus albañiles y con albañiles que no tenían mucho conocimiento de construcción, en realidad eran ayudantes de albañiles, y finalmente se terminó esta casa y hoy en día están viviendo ahí. No tengo la foto más actual en esta presentación, pero sí me interesa mucho que vean que esta casa tiene contrafuertes, que los muros rectos están totalmente ensamblados en estos contrafuertes para darle estabilidad, y esto es cuando ya la habían techado. Tiene un techo convencional y un encadenado superior de madera.
Bueno, este es un cilindro de superadobe que también está en Huerta Grande, está frente a la Casa de los Domos, un cilindro que quisimos hacer con nuestra primera experiencia con técnicas mixtas. Tiene superadobe en el primer piso y quincha, que es una técnica de ramas, barro y paja, en el segundo piso, para que fuera más liviana y más flexible, y con un techo recíproco, con un techo verde. Esto está todavía frente a la Casa de los Domos, en el mismo terreno, en Huerta Grande. Que de paso, aviso que estoy vendiendo ese terreno con esos domos, porque con la pandemia y todo, en un año no he podido ir, es muy difícil cuidar esa casa, así que si alguien de Argentina se interesa, después me escribe. Un proyecto que quiero mucho. Bueno, y esto para mí son un referente hoy en día en el superadobe, que son lo que se llama la constructora Urbi. La constructora Urbi es la única constructora que se dedica como a superadobe en Argentina. El director de esa constructora es Paulo Musela, que también se capacitó conmigo. Él ya tenía una empresa constructora y era contratista, y empezó a construir con superadobe y hace cosas a veces con cemento, con envigados de concreto, hace unas casas muy buenas. Él trabaja en Catamarca y particularmente en un loteo que es como ecológico, entonces ha podido construir, ha tenido la suerte de poder construir muchas casas dentro de ese mismo loteo, entonces ya es como un mini barrio de superadobe. Por lo tanto, es bastante conocida las casas de él. Hay unas casas amarillas, rosadas, son bien fuertes los colores, y la verdad que son unos referentes en Sudamérica hoy en día. Bueno, esta es mi casa, aunque no, miren, esa ventana que ven ahí es la de mi pieza, o sea, estoy ahora sentada en el primer piso de esa casa. Un proyecto totalmente fuera de todo lo que habíamos hecho, un terreno urbano, pequeño, en una quebrada, con escalera, con muchas dificultades para tener la tierra para poder construir la casa, con un segundo piso de otro material. Y los voy a dejar invitados a los que no conocen esta casa. Hay un canal en YouTube de Superadobe del Sur, donde salen la casa de Huerta Grande, los cursos, los diplomados, toda la trayectoria de Superadobe del Sur. Pero hay un video muy particular que es este, la casa Navío, se llama, para que lo busquen, y ahí sale desde el principio cómo construimos esta casa. Estas son imágenes. Esa ventana que ven ahí es la ventana que yo tengo atrás. Y ya empezamos a trabajar, ya a sacar provecho a otros materiales. Nos dimos cuenta, por ejemplo, si construíamos domos, no sé si ven que hay una quebrada, o sea, nosotros aprovechamos el mínimo de espacio sólido dentro de esta quebrada para construir la parte de superadobe. Y tuvimos que crecer, porque era muy pequeño, en el espacio aéreo, en el segundo piso. En particular en Valparaíso hay mucha termita, entonces atacaba la madera, por lo tanto decidimos usar estructuras metálicas y madera tratada. Entonces toda la estructura del segundo piso y de los techos son vigas metálicas, cerchas metálicas. Por lo tanto, un proyecto que mezcla dos cosas que nunca se habían visto de esta manera, y la verdad es que funciona muy bien. Yo vivo actualmente en esta casa. eh, Soy muy feliz en ella, tengo una vista maravillosa al puerto de Valparaíso, y quiero mucho este proyecto, y creo que ya con eso como que demostramos que ya Superadobe se podía hacer prácticamente cualquier cosa, y que tú puedes mezclar con otras técnicas, mezclar con otros materiales, y de todas formas la técnica sigue siendo importantísimo su potencial para hacer muros que te protegen del calor, muros que te protegen del viento, muros que te protegen hasta de las balas. En Franja de Gaza se están construyendo muchas cosas en Superadobe justamente para poder proteger a habitantes de allí, zonas de conflicto, zonas donde ha habido sismo. Así es que yo realmente sigo pensando que el Superadobe tiene un potencial increíble, que se puede llevar más allá todavía. Yo lo experimento cada año con las cosas nuevas que vamos haciendo. Acá faltan proyectos que no alcancé a ingresar a la presentación. Esta es mi pieza cuando recién la terminé.
Bueno, y quiero cerrar esta presentación, no lo quiero hacer más largo, y explicar por qué creo yo que Superadobe es una opción, ¿ya? La sustentabilidad, la economía de recursos naturales, muchas veces sin vigas ni estructuras de madera, ni techos de otro material si es que eliges construir con domo, una durabilidad y resistencia y aislamiento térmico y sonoro. Hay muchas veces construyes, por ejemplo, encargas una prefabricada que te va a salir lo mismo que la casa de Superadobe, pero después tienes que poner una estufa y la estufa igual hace que pierdas por las paredes el calor. Y la aislación sonora, que es algo muy importante porque una de las precariedades importantes que hay en la vivienda en Latinoamérica es el ruido que te entra, el ruido de las habitaciones, el ruido de la música que sale, etcétera. Y la verdad es que Superadobe te ofrece una aislación muy significativa a un costo muy bajo porque es solo el muro y porque cualquier ser humano puede hacerlo con sus propias manos y es una buena oportunidad para la participación comunitaria que cuesta mucho. Yo he construido mucho y créanme que es muy poca la gente que va a ayudar a los proyectos. Yo espero que al proyecto de la Cami se sumen muchas manos y lo saquemos muy rápido, pero la gente habla mucho, pero en la realidad poca mano a la obra. Y termino con esta frase de Rumi, que es el poeta persa, que en realidad es un poeta místico, que no es casualidad que Nader Khalili en su primera etapa viviendo en Estados Unidos fue el traductor oficial de Rumi, por eso se le vincula a Rumi, y que dice: todo hombre y toda mujer es un doctor y un constructor capaz de sanarse a sí mismo, refugiarse por sí mismo. Así que con esto cierro y abro el espacio para que me hagan preguntas. Los que no me conocían, bueno, esta es la página superadordelsur.com y a través de la página web no es necesario que anoten mi correo porque me llegan directamente a mí los correos, así es que basta con que ingresen a esa página. Hay un Instagram y un Facebook con el mismo nombre. Ya, Lore, tenemos algunas preguntas. Ok. Danilo Cuesta, sí. Danilo Cuesta dice, ¿cuántos metros se necesita para construir un domo y 2 pétalos con su baño? ¿Cuántos metros de saco? Sí, estoy tratando de quitarme el rayo de sol que tengo. Está difícil. Está difícil, me entra por las dos ventanas. Tendré que darte vuelta. Sí. Bueno, mira, voy a dar una referencia. Para un domo de 5 metros, que es lo máximo que se puede construir en Superadobe, te vas a gastar aproximadamente 650 metros. O sea, calcula así, un domo de 4, 500. Siempre calcula como 100 más del metro. Estamos hablando siempre del diámetro. ¿Ok? Ya no sé cómo ponerme que no me dé. Tendría que bajar la cortina y... Me llegó el atardecer a las ventanas y me quedé sin... Ya, sigo con las preguntas. Luis Sigue. Dice, quisiera saber, ¿a qué le llamas emulsión asfáltica? Emulsión asfáltica es un líquido negro que es como el petróleo crudo. Hay después la emulsión asfáltica un poco más tratada, te la venden a veces por ejemplo, le llaman... es que tiene distintos nombres en distintos países. Pero alquitrán, eso, bien Danilo. Alquitrán es un nombre, acá en Chile le llaman carbonileo. ¿Ya? Se usa para, por ejemplo, impregnar maderas postes que van a ir metidos bajo la tierra. Es una pintura negra que es como un petróleo crudo. Ok. Santiago Botia dice, ¿puedo utilizar varilla en lugar del alambre de púa? No. O sea, puedes como un complemento, pero no hace el mismo trabajo. La varilla, tendría que él decirme si la varilla la quiere poner vertical o horizontal, pero voy a explicar. La gente cree que el alambre cumple la siguiente función y que realmente es una de las funciones. Varilla es vertical. Vertical, ok. Varilla vertical. Bueno,
No hace lo mismo. La arquitectura, digamos, funciona con dos fuerzas, por así decirlo, ¿ya? Ay, me tiene loca la luz. Quiero encontrar un lugar. ¿Me dan un segundo para cambiarme de lugar? Porque creo que... Hacia tu puerta de repente, Loreto. Sí. O bajar la cortina. Perdón, pero es cierto que me da una luz en la cara. Ahí está, perfecto. Ah, bueno, sí. arbolito de Navidad. Sigo con la pregunta de Santiago. Mira. Estábamos en las varillas. Sí, es que la arquitectura, digamos, utiliza como dos fuerzas. Utiliza la fuerza de compresión, que sería la capacidad de comprimir. Si un bloque es malo, tú lo comprimes, se te revienta. Supongamos, tú pisas un ladrillo de mala calidad, se te rompe. ¿Ok? Y trabaja la tracción. La tracción es esto, como que es la fuerza que, por ejemplo, los encadenados superiores hacen que todo se mantenga unido. Cuando tú utilizas el alambre de púa, la gente cree que solamente las púas están uniendo el arriba con el abajo, pero en realidad están haciendo más que eso. Están haciendo como un encadenado invisible en cada vuelta, y por eso es tan resistente, porque para que se te corten esos alambres, tendría que venir un mega sismo que nos morimos todos. ¿Ok? Entonces, en realidad ese alambre mantiene el saco unido, el de arriba con el de abajo, y de hecho en general se utilizan dos corridas de alambre. Para que eso se llegue a cortar, es muy difícil. Mantiene todo unido, mantiene el bloque que incluso aunque se le hiciera una grieta, no se va a abrir. Por lo tanto, las varillas, los hierros, no hacen el mismo trabajo. Ahora, si tu casa no es circular y es, por ejemplo, rectangular, sí podrías incrustar algunas varillas en algunos lugares para que haga un trabajo para que en caso de un sismo grande, a pesar de que está el alambre, no se deslice ni se corra una corrida mucho para otro lado, ¿me entiendes? Pero es algo que en realidad no funciona, o sea, funciona el alambre. No sé si te respondí, Santiago. Sí, señora, muchas gracias. Me quedó claro. Ok. Gracias, Santiago. Luis de nuevo pregunta, ¿cuál es el diámetro máximo que se puede construir las casas de superadobe? Es que las casas es una cosa y un domo de superadobe es otra. Un domo de superadobe se puede construir hasta 5 metros de diámetro. Eso es lo recomendable. Yo sé que hay gente que ha experimentado con domos un poco más grandes, pero yo siempre voy a esto, los orígenes. Piensen que en California, en CalEarth, no hay un domo mayor de 5 metros. Yo no lo hago, yo no me arriesgo, yo considero que es un tamaño, ese es el tamaño máximo. Hay varias razones para eso, son cálculos matemáticos, son los mismos testeos antisísmicos, etc. También hay una escala humana, que también la gente cuando ve algo en teoría, le parece súper razonable. O sea, hay gente que me escribe, créanme que me escribe mucha gente, me escribe así, ay, quiero hacerte solo una pregunta, tengo todo claro el superadobe, pero voy a construir un domo de 10 metros, ¿de cuánto me va a quedar de alto? Y yo digo, a ver, primero no se puede construir un domo de 10 metros. Y segundo, el domo, que al ser un domo que es como cónico, no semiesférico, lo mismo que tú tienes de diámetro lo tiene de altura. Por lo tanto, no es tan fácil subirse, por ejemplo, a 10 metros a construir un domo. Entonces, en realidad también hay una escala humana que tiene que ver como que 5 metros es adecuado, todavía te puedes subir y llenar la bolsa arriba en el muro, y créanme que igual 5 metros es súper difícil. Ok, Andrea Carolina tiene varias preguntas, así que voy con la primera. Bueno. Dice, ¿cuál es la diferencia entre estabilizar con cemento versus cal y cuál funciona mejor? Eso depende del tipo de tierra. Hay tierras que funcionan mejor con cal y hay tierras que funcionan mejor con cemento y hay que hacer pruebas. Pero en términos generales, la tierra que es más arenosa tiende a ser mejor dupla con el cemento y la tierra que es arcillosa hace mejor dupla con la cal. Pero de todas formas, también hay tierras que andan mejor una mezcla de cal y cemento. Por lo tanto, en realidad hay que hacer pruebas. Y la otra pregunta, que creo que ya la respondimos ya en 2 ocasiones, es ¿cuál es el mayor diámetro que puede tener un domo en superadobe sin que haya riesgo de que la estructura se desestabilice?
5 metros, sí. Sí. Luis también tiene otra pregunta. ¿Es recomendable colocar varillas de metal para mejorar el alineamiento de las bolsas? Yo Luis creo que ahí lo también había expliqué un preguntado por poco, las sí. varillas. O sea, las varillas no es algo que salga explicado en algún manual, pero en la experiencia práctica mía, los muros rectos sí podrían mejorar con algunas varillas en algunos tramos. Ya. Bueno, Galaxy J5 2016 pregunta. Dice primero, hola a todos, gracias por toda la info, sin duda muy útil y bien explicado. Me gustaría saber sobre la cimentación en Superadobe y previo nivelado, por favor. Bueno, sí, se requiere de que el terreno esté nivelado y normalmente el cimiento se hace con la misma mezcla de Superadobe en una zanja con una capa aisladora y dependiendo del tipo de terreno se sugieren a veces drenajes con piedras y no es necesario hacer otro tipo de cimiento. En algunos lugares, si es que el terreno tiende a ser blando, es que el cimiento puede tener una diferencia digamos, de profundidad importante. O sea, en algunos lugares puede ser que el mínimo sea 2 corridas de superadobe y hay lugares en donde hemos llegado a 8 corridas de superadobe. Va a depender del tipo de suelo. Los suelos cambian mucho de lugar en lugar, por lo tanto igual hay que ahí... Esto es como, siempre les digo yo a mis alumnos, es como un árbol de decisiones. Es como, no existe, no es lineal, como superadobe haces esto, más esto y te va a quedar. No, es como, ¿qué tipo de suelo tienes? Ah, bueno, entonces te conviene hacer esto. ¿Qué tipo de tierra tienes? Ah, entonces te conviene este estabilizante. Bueno, ¿qué tipo de clima tienes? Bueno, entonces te conviene este tipo de diseño. ¿Sí? Luis nuevamente dice, ¿qué tan largo y alto se puede hacer los muros sin comprometer la seguridad del muro? Bueno, en casas convencionales yo utilizo 230, 250 metros de altura y ahí hago encadenado. No subo y no hago segundos pisos en Superadobe. Sí puedes utilizar otras técnicas de tierra o técnicas alivianadas de paja, etcétera, para segundos pisos con estructuras, o sea, en el fondo que la tierra la estás usando como tabiquería, pero no Superadobe porque la oscilación que pudiese sufrir el muro en caso de un sismo grande es una fuerza que después se podría volver incontrolable. Por lo tanto, lo seguro es construir hasta máximo 250. Y en cuanto al largo, ¿cada El cuánto largo, debería haber un contrafuerte? O sea, bueno, ancho, ahí, perdón, alto y ancho. claro, eso, el 250 sería alto, el límite, y el largo del muro puede ser lo largo que quieras, pero con sus respectivos contrafuertes. Y eso va a depender si es que tiene curvas o no tiene curvas. Va a aumentar la cantidad de contrafuertes en el caso que no haya curvas. Ok, y sigue Luis preguntando, ¿qué dice? ¿Qué tipo de impermeabilizante recomiendas para los muros exteriores en caso de lluvia esporádicas en la zona? Lo que pasa es que los impermeabilizantes varían muchísimo si es que construyes domo o construyes casa. Si tú construyes una casa con techo, lo que se sugiere es siempre tener un buen alero y la verdad que no necesitas ponerle impermeabilizante, porque puedes hacer revoques a la cal, por ejemplo, que andan muy bien con lluvia esporádica, pero no así necesariamente el domo si es que llueve. Por lo tanto, impermeabilizante, desde el punto de vista y mi experiencia, impermeabilizante como que impermeabiliza, no deja pasar nada, solamente lo requieren los domos, pero las casas no necesitan eso, es una de las ventajas también que yo encuentro en las casas. Perfecto. Andrea Carolina dice, ¿cómo funcionan las zonas húmedas en una casa de superadobe? ¿Y qué tal funciona la acústica en una vivienda de estas? Humedad Bueno, y acústica. la acústica es maravillosa, de hecho muchos músicos han tomado cursos de Superadobe para construirse domos tipo estudio de grabación. Los domos sí tienen un problema de acústica en el sentido, específicamente con respecto a los revoques. Los revoques en un domo no deben ser continuos hasta arriba, deben tener como, por ejemplo, pueden ser lisos hasta el dintel de las ventanas y de ahí para arriba, vieron que en muchas fotos, si empiezan a ver,
tienen la forma como de la pancita de la bolsa, y eso es porque si tú revocas liso, liso, liso hasta arriba, se forma como una campana y hace un ruido que es muy desagradable. Por lo tanto, para que el sonido rebote de una manera más natural, se mantienen las bolsas, la forma de las bolsas en las cúpulas, y eso ayuda a que la acústica no sea molesta. Esa es la razón, ¿ya? Tampoco lo he leído nunca en ningún manual, eso. Ahora, la acústica en general es espectacular porque realmente tienes aislación acústica y, por ejemplo, la casa del Tito, que no, es una casa que no salió en la presentación, es un músico y graba actualmente y tiene un canal de YouTube y está grabando todo desde su casa de Super Adobe. Ya, con respecto a la humedad, creo que vuelvo al tema anterior, de lo que dije, los domos, si es que están hechos en un lugar lluvioso, necesitan ser impermeabilizados. Las casas con techos y las casas, todas las casas, hay como una norma en construcción natural, los que construyen en tierra en general, no necesariamente Super Adobe, otras técnicas, dicen, buenas botas y buen sombrero. Significa que tienes que tener un buen techo, para que es algo que donde muchas veces se ahorra, por ejemplo, las techumbres de Chile son tremendamente cortas de alero para ahorrar y entonces se va deteriorando mucho el muro, incluso de otros materiales. Entonces sí se recomienda que tengan aleros y que tengan buenas botas. Y buenas botas serían, por ejemplo, yo le hago pata de elefante, que son piedras pegadas con cemento en todo el borde para que no se vaya erosionando con la salpicadura de la lluvia, con el pasar de la tierra o incluso si hay una aluvión. Por lo tanto, esto de la humedad es una pregunta que me hacen mucho, entonces siempre hay que distinguir qué diseño estás eligiendo en relación al lugar donde vas a construir. ¿Ok? Y creo que ya quedó claro esto de que los domos no son muy apropiados para lugares lluviosos. Luis dice muchas gracias por la buena exposición y además pregunta si el alambre de púa nunca se corta en el domo o en cada tirada de bolsa se termina. Sí, el alambre de púa, al igual que las bolsas, no son continuas. También es algo que la gente a veces se imagina que es como una sola bobina que fuiste haciendo y continuaste, y continuaste, y continuaste. Eso no es posible. Se corta un tramo, se rellena ese tramo, se cierra ese tramo y continúas con otro tramo, ¿ok? En las bolsas. Y en el alambre también puede ser que, por ejemplo, si tienes un cilindro o un domo, puedes alcanzar a dar una sola vuelta, cortar y luego hacer la otra vuelta paralela. Pero en general, si es muy largo, cortas y pones dos tramos, pero los solapas. O sea, pasas uno que te sobre para un lado, para que nunca haya un corte. El corte está igual, el alambre está cortado, pero traslapas uno con el otro para que no se genere un corte en ese tramo del muro. Nerina Fernández nos pregunta, ¿cuál sería la relación de ventanas versus muro en el domo? En el domo, bueno, hay limitaciones con respecto a las ventanas, porque si tú agujereas mucho el domo no tiene dónde sostener esa cúpula y son toneladas de tierra. Por lo tanto, en general se recomienda poner máximo una abertura por cuarto. Divides el domo en 4 y te alcanza una abertura de máximo 1 metro, máximo, lo ideal es que sea de 80 incluso, por cuarto. Ok. Danilo Cuesta está diciendo que cuando empezamos el curso de baño seco. Así que ahí... Hay una fecha ahora para enero, pero no se ha inscrito nadie, así que creo que la voy a correr y hay una persona inscrita. Y en todo caso, tengo el video del curso del baño seco que ya se vio y a los exalumnos no tengo problema en mandarles el video. Escríbanle a Loreto. Galaxy J4 dice, ¿hay experiencia en revestimiento de techos con tejas en domo de Super Adobe? Sí, en Colombia, sí. Sí, tienen una estructura de madera que soporta la estructura de techos como cualquier techo de teja. De hecho, es algo que se está empezando a hacer mucho en Centroamérica. Se comenzó haciendo superadobistas que fueron y tomaron un curso en California, tomaron un curso en México, tomaron un curso en España, que después empezaron a construir domos y se empezaron a encontrar con los mismos problemas que yo me encontré con los domos míos. Entonces, muchos domos han empezado a techarlos.
Y en Colombia, por ejemplo, pasó en unos domos que se construyeron en Barichara y después le hicieron una techumbre con teja hermosa porque mantuvo como el estilo clásico de las tejas del lugar. Sí se puede. No era teja asfáltica, era teja de arcilla, pero la teja asfáltica yo no le veo ningún inconveniente si tu estructura lo soporta, pero no pegada la teja asfáltica al domo de tierra. Hay que hacer una estructura de madera antes. Exacto. Nicolás Naur pregunta, primero saludos y gracias por la charla. ¿Y cuánto es el mínimo de tiempo de construcción para un domo de 5 metros solo en levantamiento, teniendo una cuadrilla de 10 personas y jornada de 8 horas? Ya, Las matemáticas ahí. matemática. Bueno, es que hay varias cosas que decir. Es un domo de 5, dijo. Sí, un Ya. domo de 5 metros solo en levantamiento. Sí, O sea, sí. Es que hay varias variables que hay que analizar. Primero, que un equipo de 10 es mucho para un domo de 5. ¿Por qué? Porque, como, por ejemplo, si es una casa extendida, larga, supongamos un óvalo largo, tú puedes poner un equipo de 3 en un lado y un equipo de 3 en el otro lado, y pueden ir simultáneamente subiendo. Pero en un domo de 5 se van a topar los dos equipos y no van a poder ir subiendo al mismo tiempo más corridas. Por lo tanto, 10 personas es una cuadrilla demasiado grande para un domo de 5. Quizás un equipo suficiente, 5. ¿Ok? El mínimo para superadores siempre es 3. Y una cuadrilla buena, que por ejemplo 2 haciendo mezcla todo el tiempo y 3 que están en las bolsas, es súper buen equipo. Creo que esa es la primera pregunta. Después la otra, ¿cuánto tiempo? Bueno, también acá hay mucha fantasía, chicos, hay que decirlo. O sea, cultura de YouTube, la gente ve un video de YouTube y después me llaman a mí, me encuentran en mi teléfono y me llaman, ¿me puedes venir a hacer un domo con tus alumnos por el fin de semana? Y es como, no se hace en un fin de semana. Piensen que el prototipo del ecodomo, construido por Kalili, con una cantidad de ayudantes enorme, en un equipo que era más de 5 personas, ¿sí? Se demoraron como 3 meses en hacerlo. Por lo tanto, un domo de 5 metros yo creo que es razonable levantarlo entre 5, por lo menos en unos 25 a 35 días de trabajo. Wow. Ok. Bueno, Luis dice nuevamente muchas gracias y muy buena la información y estamos hasta ahí con las preguntas que nos han llegado. Loreto, sé que vas a hacer curso, así que no sé si quieres dar esa información. Sí, bueno, quiero dar información. A ver, para los de Chile y Argentina, si es que se abren las fronteras, hay curso ahora 8 y 9 días de enero en la casa de Camila, en Quilpué, que es la quinta región. La quinta región es, si la gente no conoce Quilpué, bueno, es a media hora de Viña del Mar. Luego, en febrero, tenemos un nuevo curso que se llama Diplomado en Construcción Natural, que es un curso que es Superadobe, pero otras técnicas también. Enseñamos quincha, tecnobarro, baño seco, techo verde, paja encofrada, adobe, y es un curso de 5 días intensivo. Está agendado para un lugar también en la quinta región, está por confirmarse porque supuestamente es en Ritoque, pero todavía ahí tenemos un tema con el lugar que podría llegar a cambiar en la misma zona a otro terreno. Luego tenemos, en marzo vuelven las capacitaciones online a pedido de toda la gente que no está en Chile, que no puede viajar, que es muchísima la demanda por el Superadobe, y el curso online dura un mes completo y son 5 sesiones todos los sábados, el último fin de semana, sábado y domingo. Las fechas de esas sesiones de marzo ya están en la página web, y ahí salen los valores también, y cualquier cosa me escriben a través de la página web, y esa es una opción muy buena para la gente que está lejos. ¿Recuerda la página web nuevamente? Es www.superadobedelsur.com. Así es que, bueno, eso por el momento. Quiero decir algo antes de irme que tiene que ver con que me escribe mucha gente pidiéndome asesorías, ¿sí? Quiero decir que las asesorías solamente se las estoy dando a personas que ya tomaron un curso, porque
en un principio pensé que las asesorías podían reemplazar el curso. Muchas veces ya la persona está construyendo, está cometiendo algunos errores, necesariamente tengo que en realidad volver a explicarle todo, entonces las asesorías ya no las doy a personas que no han tomado capacitaciones. Y cuando ya tomaste la capacitación, lo más probable es que casi no necesites asesorías, por lo tanto, no doy muchas asesorías, más solamente en casos específicos, supongamos que estás construyendo la casa y tienes miedo porque tienes que elegir entre dintel o el tamaño de la ventana y necesitas consultar un par de cosas, o con el encadenado superior, te hago una asesoría online o una asesoría en terreno, dependiendo de dónde estés, y con eso ya se resuelve, porque en realidad con el curso quedas bastante autónomo. Ahora, eso con respecto a las asesorías. Y con respecto a los diseños de proyectos, sí estoy haciendo diseño de proyectos, hago las plantas y las alzadas, trabajo con una dibujante técnica que fue alumna mía, por lo tanto, también he enviado proyectos afuera de Chile. No son planos para presentar en la municipalidad, pero el arquitecto sí los puede tomar y volver a presentar, digamos, en la municipalidad. Pero te aseguras de que es un plano, por ejemplo, de una casa que sí es construible en SuperAdobe, porque muchas veces me llegan proyectos que diseñó un arquitecto, que como arquitectura está fantástico, pero en la técnica no es viable. Entonces, también ofrezco ese servicio. Y también esperemos que el 2021 nos traiga de nuevo viajes y podamos ir a dar cursos a otros lugares, porque de verdad que sabemos que se necesita, tenemos invitaciones a muchos lugares, pero no hemos podido salir. Por eso surgió la modalidad online, que igual ha sido buena porque ha permitido tener acceso a mucha gente a los cursos. Y yo creo que tenemos SuperAdobe para mucho tiempo, porque realmente el auge del SuperAdobe en estos últimos 5 años, cuando yo comencé, yo era una loca ahí llenando sacos y la gente me miraba como está realmente loca, pero hoy de verdad que hay mucha gente que ya está viendo que es posible, que es una alternativa, que es viable, que es realmente económico, que no es tan lento, porque no es más lento que otras obras, y sí hay que tener bastante brazo y ganas y energía, y es algo que a nuestra sociedad le falta un poco, porque nos hemos puesto demasiado todo online, cuesta después agarrar la pala, pero créanme que es algo que vale la pena. Así que bueno, voy cerrando con eso, no sé si alguien más quiere preguntar una última cosa. Danilo Cuesta decía que no entendí, no sé si, espérame. Dice, María, ¿y lo del container? Lo del container, No sé a si, ver Daniel, no sé qué, un Danilo, container. no sé si nos puedes explicar. Sí, María y Camila, ¿no? Es lo del container, que si al fin lograste algo con los chinos esos para los sacos. Ah, para comprar los sacos, no. Mira, he tratado de comprar sacos como por mayor, pero sobre todo porque hay mucha gente que se ha quedado sin poder comprar sacos. Por ejemplo, que en Chile la demanda ha sido tan alta, y encima es una fábrica que a mí no me hace ni descuentos. No, quiero decir que no tengo nada que ver con los fabricantes de sacos, ni de Chile, ni de Argentina, ni de ningún país. Y en ese intento como de democratizar un poco el tema de los sacos, quise traer sacos, pero la verdad es que te piden muchas toneladas, entonces es muy complejo el almacenamiento y en mi terreno no es viable, así que quedó ahí el tema. Pero sería maravilloso poder unirse y comprar de a mucha cantidad, pero la verdad que el costo baja, pero tampoco es tan caro comprarlo en los lugares oficiales. Por ejemplo, puedo dar una referencia que les puede servir a personas que hay en otros países. Por ejemplo, en Chile los 500 metros de saco están costando aproximadamente $100. Entonces, igual es algo que es abordable, digamos. María, es que acá en Colombia, en Medellín, vale 1.200.000 el saco, el rollo, pues. Claro, y tú, ¿Cuánto es en bueno, dólares, ¿cuánto Danilo? es en dólares, Danilo? Bueno, no importa, Danilo, tienes que ver Habría, si, habría que, habría que hacer la conversión, ¿no? Porque pues, el dólar está claro, como a no, 3.000 y algo, ¿no? ni idea. Pero, bueno, vean si es que ustedes de su país pueden encargar a China. O sea, en China hay fabricantes, el problema es que te venden mucha cantidad. Mucha. O sea, un container, efectivamente, un container. Hay que tener lugar para meter un container.
Y si no, reciclen, chicos. O sea, vayan al verdulero, háganse amigos de un señor que venda papa y empiecen a juntar o sacos de harina y empiecen a juntar bolsas y las reciclan y funciona perfecto. El manual que figura en internet, de esta pareja que estudió con Khalili, de hecho, se llama Earthback Buildings, The Tools, Tricks and Techniques, está por millones de sitios el PDF, ellos son especialistas en trabajo de saco individual, por lo tanto, el saco individual también ofrece muchísimas alternativas. Bueno. Acá hay una última pregunta que dice Marcelo Mardones, que no, dice, tengo una pregunta, ¿cuántos sacos se usan para hacer un domo de 5 metros? Es que sacos o metros, te puedo decir en metros deben ser entre 600, como 650 metros, más o menos. Va a depender porque no te puedo dar un número exacto, porque cada vez que tú doblas los sacos para cerrarlos, puede ser que te queden 10 centímetros más o menos. Mientras más experto eres, más optimizas el saco, pero más o menos son 650, 700 metros lo que necesitas. No había leído por abajo, había dicho que ya se había respondido. Ah, perdón, lo volví a responder, Bueno, creo que muchos saludos. Hay muchos saludos acá en el chat para ti, después los lees todos. Bueno, y gracias. estaríamos... Besitos a todos. Bueno, muchas gracias a todas las personas que participaron. De verdad que mi interés en hacer esta charla, más que nada, es realmente difundir las propiedades buenas del superadobe. El superadobe tiene poca instancia dentro de como las técnicas de construcción en tierra como más ancestrales, a veces hasta un poco discriminado por los académicos de la tierra. Como todas las cosas nuevas hay resistencia, pero la verdad es que está demostrando que es una alternativa muy buena. Yo puedo decir que gracias al superadobe tengo 2 casas, y 2 casas maravillosas realmente y económicas. Yo no podría haber tenido una casa si no supiera superadobe. Yo llegué a superadobe por mi interés personal de poder construir mi propia casa para mí y mi familia, y se transformó en una pasión. Y lo que más me mueve a mí es ayudar realmente a la gente que pueda tener su casa, a que pueda salir un poquito, un pie del sistema y vivir de manera mejor, sin tener que endeudarse, y realmente con buenas propiedades térmicas, cálidas, bellas, acá hay arte de por medio, estética, muchas cosas. Así que bueno, les mando un abrazo a todos, gracias por haberme escuchado, fue largo, y gracias por la paciencia. Difundan el superadobe, difúndanlo responsablemente. Hemos tenido que mandar a demoler varias casas, a mí eso me apena mucho, y la verdad es que más que nada pena también por la gente que ha invertido y ha confiado también en bioconstructores que no tienen el conocimiento de esta técnica específica, puede ser que de otras sí. Así que también investiguen, analicen, si toman la decisión de tomar un curso, elijan bien con quién, si van a construir con alguien, elijan bien con quién, y tomen esos recaudos, porque la verdad es que cuando las cosas empiezan, cuando hay boom de algo, y en este momento hay un boom del superadobe, hay mucha gente que se quiere aprovechar. Así es que eso, infórmense, y bueno, Superadobe del Sur puede brindar todos estos servicios, ayuda, capacitación, como ya había mencionado antes. Así que bueno, gracias, besitos a todos, que estén muy bien, que pasen un muy feliz año nuevo, que venga bueno el 2021, porque el 2020 ha sido una prueba para todos. Besitos a todos. Chao, chao. Gracias, Cami. Muchas gracias a todos. Nos vemos Chao, en cualquier chao, momento, chao. Cami, que vamos a ir a marcar tu casa. Feliz Ya año para todos. los planos de la Cami están listos, vamos a empezar a marcar la casa, así que después les voy a subir fotos a Superadobe del Sur para que nos sigan en el Instagram. Chao, chao. Voy a cerrar, vamos a ir cerrando.